La vida de año en año. El Códice Mendocino, conocido también como la Colección Mendoza, es un manuscrito pictográfico preparado por órdenes de don Antonio de Mendoza, primer virrey de Nueva España, entre los años de 1535 y 1550, para ser remitido al emperador Carlos V. Consta de 71 hojas de papel de fabricación europea y de su contenido vemos en esta presentación una descripción de la vida de año en año, Segiu Nemilistli, que al ocuparse de algunos de los usos y costumbres de los antiguos mexicanos, constituye una de las fuentes de nuestra historia precortesiana. Este manuscrito se encuentra en la Biblioteca Bodleiana de la Universidad de Oxford. La primera lámina se refiere al nacimiento de la criatura. Vemos, en primer lugar, a la mujer parida frente a la cuna del niño. Las rosetas arriba significan 4 días, luego de los cuales la partera, como se ve en la imagen siguiente, cargando a la criatura desnuda, la sacaba al patio de la casa, donde bañaba al recién nacido en la bandeja sobre la estera de tule. Luego, 3 muchachos que están sentados comiendo maíz tostado envuelto con frijoles cocidos, son mandados por la partera a que voceen en el barrio el nombre que ella le asigna al niño o niña. Cuando sacaban a bañar a la criatura, si era varón, lo sacaban con su insignia puesta en la mano, que era el instrumento con que su padre se ejercitaba, sea un oficio o el arte militar. Si era niña, con que la sacaban a bañar, era la rueca con su uso y su cestilla y un manojo de escobas. El ombligo del niño lo enterraban con una rodela y flechas en el campo de batalla. El ombligo de la niña lo enterraban bajo el metate, la piedra de moler tortillas. Al cabo de 20 días, los padres llevaban a la criatura al templo y presentábanlo ante los sacerdotes. Vemos aquí al niño a los 3 años de edad. El padre enseña a hablar y da consejos a su hijo que ya puede andar. Se le da al infante media tortilla diaria. La madre de la niña comienza la enseñanza de la hija. Recibe media tortilla de maíz, tlaxcali. Mientras el varón solo va cubierto con la manta, la hembra está vestida. Aquel pueblo cuidaba mucho de la decencia femenil, despertando desde muy temprano en la mujer el sentimiento de pudor y el amor a la virtud. Desde recién nacidos usaban bañar repetidas veces a los párvulos en agua fría, aún durante el invierno. La ropa era muy poca, la cama dura. La falta de abrigo no era solo en los hijos de los pobres. Practicaban lo mismo los nobles y los ricos, pues el intento era hacerlos robustos y sanos. A los 4 años, el padre emplea al niño en trabajos ligeros, como acarrear agua en pequeñas vasijas. La madre pone en manos de su hija el malacatl, uso, dándole las primeras lecciones de deshuesar el algodón. La ración de comida es una tortilla. A los 5 años, el padre hace cargar a sus hijos pequeñas carguillas,
Entre aquellos pueblos privados de bestias de carga, era indispensable acostumbrarse a llevar a cuestas grandes pesos, los mercaderes para su comercio, los ricos y los pobres para transportar sus menesteres, los soldados para sus armas y bagajes, tenían necesidad de ir siempre cargados. Al principio era poco peso y se iba aumentando según la edad. El hábito se hacía tal que cuando les faltaba suficiente carga, tomaban piedras o tierra para completarla. Sin el alivio de los medios de locomoción, aprendían a caminar a pie, haciendo jornadas muy largas, descalzos por llanuras y montañas. Así, los fundamentos de esta educación reposaban en la frugalidad, el trabajo y en la robustez para resistir a la intemperie. La madre prosigue el enseñamiento del hilado, una tortilla por alimento. A los 6 años, el padre manda a sus hijos al tianquistli, el mercado, a ganar alguna cosa de comer a cambio de su trabajo. La ración ha subido a tortilla y media. La madre perfecciona a su hija en el manejo del malacatl. A los 7 años, el padre comienza a industriar a su hijo en componer redes, matlatl, o en los menesteres de algún oficio. La madre perfecciona a la niña en hilar. La ración es tortilla y media. A los 8 años, las amonestaciones de palabra van acompañadas con la amenaza del castigo. El padre pone a la vista del varón poco diligente las puntas de maguey, símbolo del castigo y también de la penitencia religiosa. La madre procede igualmente contra su hija. El alimento todavía es de tortilla y media. A los 9 años, el padre ata los pies y manos del muchacho flojo o desaplicado, punzándole con las púas de maguey. La madre sigue aquel ejemplo con la muchacha, si bien se advierte que en este, como en todos los demás casos, la hembra es tratada siempre con menos rigor que el varón. Tortilla y media por alimento. Llegados a los 10 años, los castigos a los desobedientes e incorregibles se tornan más duros y violentos. El padre da de palos a su hijo. La madre usa el mismo remedio con su hija. Siempre su ración es de tortilla y media. Arreciaban para los desobedientes los castigos a los 11 años. El padre expone al hijo al humo asfixiante que despide el chile, chilli, el chile quemado al fuego. La madre procede con su hija de la misma manera. No cambian la tortilla y media. A los 12 años, el padre, por castigo y aún para acostumbrarle a la fatiga, ata a su hijo y le hace dormir desnudo sobre la tierra desigual. La madre levanta a su hija a la medianoche, haciéndola barrer la casa y la calle, ya para acostumbrarla al trabajo, ya para cumplir ciertos ritos religiosos. Por alimento, tortilla y media. Son los 13 años y el padre ha enseñado a su hijo a ir a traer leña o hierba del campo y a manejar una canoa. Se advierten 2 mejoras. El muchacho lleva ceñido el maxtlatl, dejando de estar completamente desnudo, y su ración es de 2 tortillas. La madre perfecciona a la hija en el hilado y en los quehaceres domésticos. La aplica a moler y cocer el pan. Se le ve de rodillas delante del metate, metlatl, moliendo el maíz cocido de que se forma la masa.
distinguiéndose delante del molcajete, mulcaxitl, vasija de piedra o de barro que con su texolotl o moledor se emplea para triturar el chilli y las demás sustancias que sirven de salsas. El comal, comali, colocado sobre el hogar, tlecuili, compuesto de 3 piedras colocadas en triángulo, entre las cuales se pone el combustible y que sustentan el comali. El cántaro sotzocoli con el agua indispensable para la operación y finalmente las tortillas tlaxcali ya cocidas, de las cuales recibe 2 por alimento. A los 14 años, el padre ha enseñado al joven a ser pescador en las aguas de los lagos. Su alimento, 2 tortillas. La madre enseña a su hija el arte difícil de tejer. El telar ofrece aún su forma casi primitiva. Consta de 2 maderos sobre los cuales se aseguraban por ambos extremos los hilos del tamaño requerido por la tela. Por un cabo se aseguraba a un objeto firme, como un palo hincado en la tierra, y por el otro se ajustaba a la cintura de la tejedora. La verdadera ciencia constituía en urdir, giotia, nitla, es decir, en colocar por colores los hilos, de manera que resultaran los dibujos y las labores apetecidas, lo cual se lograba por medio del giotl, palillo redondo al cual estaban sujetos los hilos de la tela por medio de otros más pequeños y que, subiéndolo y bajándolo alternativamente, separaba las hebras formando lo que llamaban cruces. Por entre estas pasaba el hilo que servía de trama, quedando apretada cada tejida por medio de una especie de regla de madera dura y pesada, apellidada Sotzopatztli. La figura tiene en la derecha el giotl y a la izquierda el apretador. La doncella recibía 2 tortillas por comida. Comenzaba la educación pública a los 15 años, entregando el padre a su hijo, según la promesa después del bautismo, bien al sacerdote superior del Calmecac o del Telpuxcali, que son las escuelas para los nobles o los maseguales del reino mexicano. Llega el matrimonio. La mejor edad para casarse de la mujer era a los 15 años y a los 18 años. La ceremonia central del casamiento consistía en que una vez que terminaban los 4 días de confinamiento de los desposados en una habitación, llegaban los sacerdotes y los padres y enlazaban sus ropas. Vemos el fogón, el sahumerio de copal, comida, cántaro de pulque y taza. Abajo vemos doncellas que en la noche van alumbrando a la desposada. Es la primera vez que se quedará en casa del desposado. Una mujer llamada Amanteca lleva a cuestas a la doncella para su primera noche. En el Calmecac y Tepuzcali, los jóvenes se levantaban antes de la salida del sol, barrían y limpiaban el templo. Tenían aseados y listos los objetos relativos al culto
y los sacrificios. Iban al campo a traer púas de maguey para las penitencias, la leña para alimentar el fuego sagrado. Trabajaban en reparar los edificios y el teocalli. El soberbio, el desobediente, el que ofendía a otro era castigado severamente, consistiendo aquellos castigos en azotar con ortiga, punzar con las puntas de maguey las orejas, costados y cuerpo, y otros castigos aún más fuertes. Al borracho e incontinente le daban garrote, le quemaban vivo o aceteaban. Los muchachos de cierta edad eran presentados por sus padres a algún valiente soldado, al menos con el grado de tequiua, a fin de que se le llevara a la guerra. Admitido el encargo, cuando la ocasión llegaba, el guerrero se ponía en marcha seguido del recluta cargando los bastimentos y el fardaje. Refiérese esto a los muchachos que no entraban en los institutos religiosos o civiles. Son muchachos pertenecientes a la gente ínfima o común. Los mexica tomaban parte desde muy temprano en las cosas de la milicia. Como no tenían fuerzas aún para pelear, hacían sus primeras salidas bajo el amparo de un veterano, siendo su empleo servir como paje o cargar los efectos que para ambos eran menester. Así se acostumbraba a las marchas, a sufrir a la intemperie, a dormir en el campamento, y si bien no combatía, miraba de cerca al enemigo, se endurecía en la vista de la sangre, tomaba ejemplo de los guerreros para imitar sus hazañas, e iba aprendiendo la táctica y organización del ejército. La educación en el Tepuxcali, que eran escuelas para hombres y mujeres y que pertenecían a lo que podremos llamar la clase media, estaban anexas a los templos. Separados por sexos, vivían los muchachos y las muchachas en comunidad. Vemos a un sacerdote que va de noche con su lumbre encendida a las montañas a hacer penitencia y lleva en la mano una bolsa de copali y saumerio para ofrecer sacrificio, y lleva sus ramas y otros implementos para la construcción de su altar. Lo sigue un novicio de la escuela. El sacerdote maestro en los ritos nocturnos toca el teponaztli y mira las estrellas en el cielo para ver la hora que es. Esto es su oficio y encargo. El mancebo va a la guerra cargando su bastimento e instrumentos de armas. Los alumnos guardaban continencia. Si alguien cometía falta con mujer, los superiores le castigaban mesándole los cabellos y dándoles golpes con fuertes leños al compás de duras amonestaciones. Si insistían en su comportamiento, punzábanle con espinas. Los ociosos o incorregibles eran castigados por manos de sus superiores con quemarles el cabello. La falta de este adorno se tenía por afrentoso. Obligados estaban a reparar los teocalli, templos, acarreando para ellos los materiales. Lo mismo acontecía respecto a las casas o edificios públicos. Vemos aquí al tecutli encargado de las obras civiles. Emplea
a los plebeyos en la reparación y construcción de los caminos públicos y de los teocalis. Simboliza este trabajo la coa, madero largo, duro y puntiagudo, empleado en remover la tierra en las faenas agrícolas o de ingeniería. Las dos líneas paralelas con huellas de pie humano indican camino, calle, calzada. El símbolo agua atravesado por la línea, canal con puente. El símbolo que acompaña al figurativo teocalli tiene valor fónico en sosoltig, cosa usada y vieja. En las guerras de conquista tratábase de destruir al enemigo y de tomarle el mayor número de prisioneros para sacrificar a los dioses. Por eso era reputada mayor hazaña tomar un cautivo que matar muchos guerreros. En la guerra sagrada exclusivamente se trataba de coger hombres vivos por ambos contendientes, resultando que sobre el yaotlali, o campo de batalla, quedaban bien pocos cadáveres. Como con justicia observan algunos escritores, esta ciega costumbre salvó de 1000 peligros a los conquistadores españoles, y el mismo Cortés escapó la vida más de una vez en que, debiendo ser muerto, fue sacado vivo de manos de sus cautivadores. Vemos aquí sucesivamente los grados y las divisas que se iban ganando, contados por el número de prisioneros, y cuya insignia aparece en la manta que está arriba de la pintura, en este caso flores. Aquí está un Puchtli Taquitlamani, que es el joven que por primera vez cautivaba a un hombre. Vemos en la primera escena de la izquierda un grado militar indicado en la manta leonada y en la vestimenta del guerrero con armadura y caperuza roja. En el siguiente, la manta roja y el estandarte atado a la espalda del soldado indica que alcanza algún mando en el ejército. Para seguir ganando honores de aquí adelante era indispensable que el cautivo no fuera soldado común, sino capitán o guerrero distinguido. Avisa esto la tercera imagen con la especie de media luna que en la cara presenta el vencido, distintivo usado por los hombres valientes y condecorados. La primera escena a la izquierda es un militar otomitl y alto mando en el ejército. En la siguiente escena está un cuauhtín o general, y el principal grado era el de tlacatecatl, general superior. Los sacerdotes y novicios alcanzaban también distinciones militares. Estos cuadros son sucesivamente distinciones para ellos. Las leyes suntuarias acerca del vestido estaban basadas propiamente en los distintivos militares. Ni los señores ni sus hijos podían usar mantas labradas de colores, joyas y plumajes mientras no habían hecho una valentía matando o cautivando un hombre en la guerra. En estas 8 figuras vemos los nombres, trajes e insignias de algunos de los magnates de la corte mexicana. De ellos
El historiador Manuel Orozco Iberra identifica al primero de izquierda a derecha como el Tlacoxcaltactl, señor o príncipe de la casa de los dardos o varas arrojadizas, especie de general en jefe del ejército y puesto casi constantemente ocupado por quienes subieron al trono de México. El segundo, y que no está señalado en la descripción, es el Tlacatecatl, corta hombres o cercenador de hombres, y que era una especie de juez que conocía las causas civiles y criminales, de cuyo tribunal se podía apelar al juez supremo o tribunal superior del Cihuacóatl. El tercer puesto en importancia en la jerarquía era el Eshuahuacatl, el que derrama sangre arañando o rasguñando y que corresponde a la primera figura de derecha a izquierda. En este orden de derecha a izquierda, el tercero es el Tlilancalqui, el señor de la casa negra o de la negrura. Pasamos a otra lámina para encontrar a el Huitznahuacatl, el juez encargado de determinar el destino de los grandes señores de las provincias que se rebelaban, quienes sufrían la pena de muerte por estrangulamiento, quedando su familia reducida a la servidumbre. Aquí están los encargados de estas ejecuciones dispuestas por el Huitznahuacatl. Ellos pasaban un dogal al cuello del culpable, tirando de los extremos hasta dejarle sin vida. La mujer y los hijos del señor rebelado eran puestos en colleras como esclavos. Ahora estamos ante una escena que nos informa de un robo y asesinato hecho a unos pochtecas o mercaderes, quienes eran frecuentemente también embajadores, personalidades sagradas en esos pueblos. Esto era una afrenta que irremisiblemente eran vengadas por la guerra. Vemos aquí cómo los habitantes de un pueblo distante asaltan y dan muerte a los tlamana, quitándoles las mercaderías simbolizadas en el cacaxtli y quimili de ropa. Eran de los mercaderes, según indica el mosqueador redondo y el bordón. Después del desastre, conforme lo dicen los jopali o huellas humanas, los mercaderes se pusieron en huida, perseguidos a flechazos por los robadores. Más abajo vemos a unos embajadores distinguibles por el bordón y mosqueador agudo. Son perseguidos por los enemigos o rebeldes. Fijémonos ahora en los personajes de arriba, a la derecha, que representa una embajada a la nación a la que pertenecían los mercaderes y embajadores atacados. Ellos eran los Cuacuanochtin, mensajeros de la Triple Alianza Mexicana que llegan con el señor de la nación rebelada. Antes de este acto, los mensajeros ya habían hablado con todos los viejos y viejas de esa nación en una junta convocada para tal efecto. De parte de los tres poderes, México, Tlacopan y Texcoco, les decían que ellos sufrirían las calamidades y trabajos que causaban las guerras
si su señor no se desvanecía en no admitir la amistad, protección y amparo del imperio. Una segunda parte de la negociación, de haberse negado los ancianos a acatar la amenaza, es la que vemos en esta lámina. Los Acaxcautzin desafían al Señor, le ungen, ponen manta y penacho, ofreciéndole armas para su defensa. Ahora veremos la manera en que los espías se conducían. Se ve el plano de una población, el teocalli o templo mayor en el centro y alrededor las casas. El círculo con colores rojos representa al tianquistli o mercado. Atraviesa una corriente de agua indicada por la lista azul y varios caminos expresados con la huella del pie. Los embajadores y mercaderes llegan a la ciudad por diversas sendas, aparentando carácter pacífico. Llegada la noche o en sazón oportuna, se esparcen los espías por todos lados, observando cuantos pormenores pueden. En esta parte de la misma lámina se relata la sumisión de un pueblo que no aceptó la guerra. Vemos arriba a la derecha a un mexicano que tiene a sus espaldas una rodela de flechas, lo que significa que estando los mexicanos movidos a destruir por vía de guerra a cierto pueblo que se había rebelado contra el señorío de México, asistían a verlo. Los tres figurados vasallos del cacique están enfrente. Significan que, estando todo el pueblo del cacique atemorizado de la guerra y destrucción que los mexicanos les querían hacer, vienen a México a tratar las paces, sometiéndose por vasallos de México y protestando de les tributar y reconocer el señorío mediante lo cual los reciben en amistad y por vasallos, reponiendo lo determinado en su perjuicio. Finaliza la estampa con los guerreros en marcha de guerra. Vemos en esta escena a los plebeyos que estaban obligados a los trabajos de la ciudad. Este compromiso cesaba al casarse y para quedar libre practicaban la ceremonia aquí representada. El interesado, segundo de derecha a izquierda, presentaba a su esposa, la mujer con la rueca, a los principales encargados del ramo, estando el telpuchtli o mancebo mandón al centro de los cuatro sacerdotes. Preparaba el desposado un regalo de mantas, cañas para fumar o acayetl, y un convite compuesto de tamali, moli de huexolotl y cacao, así como una hacha de cobre. Después de la comida, hacía un razonamiento pidiendo se le exceptuara del servicio público según la ley. Se lo otorgaban los principales, llevándose al retirarse el hacha de cobre, como rescate del agraciado. Los reyes de la Triple Alianza, para enviar mensajes a los señores amigos, ajustar diferencias y declarar guerras, usaban embajadores, como podemos ver en esta escena. Vemos al rey de México sentado en su trono enviando diversas clases de embajadores a declarar la guerra. Los embajadores eran nobles, de edad provecta, juicio recto y entendidos en la manera de decir.
El ceremonial mexicano estaba sujeto a ciertos discursos, siempre los mismos en cada caso, especie de fórmulas en que solo variaban los nombres y las circunstancias particulares, y es casi seguro que aconteciera lo mismo en las relaciones diplomáticas. El sistema de justicia de estos pueblos era sumamente elaborado y complejo, pues existían distintas categorías de tribunales y jueces, como podemos ver en esta escena. Vemos 4 jueces y cada uno con su teuctli, que los asiste para aprender a juzgar antes de subir a la categoría de juez. Llevan todos en la cabeza el copili o corona real, dando a entender que la justicia se administra en nombre del soberano, teniendo las sentencias tanta autoridad como si el rey las pronunciara. En el grupo del juzgado, el hombre y la mujer con el símbolo de la palabra denotan los litigantes. Las figuras calladas son los interesados o testigos. Aquí vemos las salas de audiencia que tenían en México. Arriba vemos el trono y estrado de Moctezuma, así como al mismo emperador. En las 2 casas a los lados se representan los recintos de los señores aliados y confederados. Abajo, del lado izquierdo, se representa la sala del Consejo de Guerra. En el recinto del lado derecho están los integrantes del Consejo de Moctezuma y hombres sabios. Abajo, en primer plano, vemos a los pleiteantes que en grado de apelación de los alcaldes se presentan y parecen ante los oidores del Consejo de Moctezuma, y el hombre que se retira representa al vencido en el tribunal. En esta lámina se presenta a una serie de personajes caracterizando virtudes y vicios. Un mensajero, un padre que aconseja a su hijo para que se aplique a toda virtud y no ande hecho un vagabundo. Cantor y músico que tiene convidados y les da música y viandas. Taxanacalco, casa donde se organizan las obras públicas. El Petlacatl o mayordomo está dando instrucciones. Jugador de pelota, ladrón, jugador de patoli, que era un juego a manera de dados. Un carpintero enseña a su hijo. Vicioso de malas lenguas y chismoso, pintor enseñando a su hijo. Platero enseñando a su hijo el oficio de la fundición. Maestro del arte de plumas que trabaja con su hijo. Borracho y borracha que devienen en ladrones, como lo muestra la petaca abierta. La última página del llamado Códice Mendocino se refiere a la embriaguez y otros delitos y la manera en que se castigaban. En la sociedad azteca, el vino o pulque octli no podía beberse sin licencia de los señores o jueces. Se daba a los enfermos, a los viejos de más de 50 años, a fin de que se les calentara la sangre. Se les daba en cantidad de 3 tazas. En las bodas podían beber 2 tazas los que pasaban de 30 años. Y la misma cantidad se permitía a los viejos que acarreaban madera y piedra por ser gran trabajo. Se daba a las mujeres en los primeros días que seguían al alumbramiento. En nobles, señores y gente de guerra era afrenta emborracharse, y se repuntaba infame a quien lo hacía. En la primera imagen, las figuras significan que los jóvenes del Calmecac, que por primera vez se embriagaban,
sufrían una pena correccional. La reincidencia traía precisamente la muerte. La embriaguez está simbolizada por el vaso de madera lleno de licor espumoso. En la siguiente imagen, la joven educanda muere también por haber incurrido en el mismo vicio. Arriba está un ladrón muerto a pedradas. Estas dos figuras acostadas y cubiertas con ropa demuestran que el que tenía acceso carnal con mujer casada los mataban a pedradas. Según estas leyes, la libertad para embriagarse empezaba a avanzada edad, norma fundada tal vez en la dificultad de llegar a edad tan avanzada, o en que los agraciados, defendidos por la experiencia, no abusarían de la prerrogativa. Siempre sería triste de ver, en público o en secreto, el espectáculo inmoral de un anciano ebrio, socorrido por los hijos y nietos a quienes debía enseñanza y ejemplo. El viejo parece estar en algún convite. Si visto en el anciano indigna, en la anciana causa repulsión. Instalada delante de una cántara de pulque, toma a voluntad servida por su hija, sostenida por su nieta, presenciando la fatal escena, un rapaz que no recibe una lección ejemplar.